Díaz, a continuación, César Figueroa, Richard Hernández, Alexander Linares, Perela Montoya y Teresa Lana de Novoa procederemos a analizar el documental El Baguazo, todos los acontecimientos pre la masacre, testimonios, realidad y realidades hasta ahora que se dieron, que fue en el año 2009. Responderemos en base a 3 preguntas, las cuales son: explique por qué el problema presentado en el video reportaje es relevante para la ciudadanía. 2. Identifique un problema de la tergiversación de la identidad y explique por qué se da ese problema y cuál es el efecto de dicha tergiversación. Y la tercera, explique cómo ese problema presentado en el video reportaje se relaciona con la servidumbre y la persistencia de la hacienda y el desarrollo de la ciudadanía, teniendo en cuenta la etnicidad regional y la exclusión nacional. Respecto a la primera pregunta, es bastante obvio que en el documental se ve una falta por parte del gobierno a los 3 derechos fundamentales que se necesitan para hacer que la ciudadanía sea igualitaria para todos. En este caso son la libertad individual, el derecho a elegir una autoridad y ser elegido como autoridad, y el derecho al bienestar, lo cual es lo que prometió el gobierno cuando fue elegido en su momento, y en la actualidad, según el video, no lo cumplen, porque muchos de los pueblos ubicados en las afueras del país, o sea, de Lima, a duras penas cuentan con servicios higiénicos y muchas de esas cosas que son consecuencias de no cumplir el incumplimiento de estos derechos en cuanto al derecho al bienestar, la libertad individual igualmente, y por otro lado está los derechos de distribución y de liberación, que básicamente quiere decir que representa la unión del pueblo en la curva del diablo, cuando todos se unieron por una sola causa que escasea en su lugar de origen, en donde vivían. El reconocimiento mutuo, también la redistribución, que buscaba poder hablar con el Estado peruano para que les faciliten las cosas y que no estén tan alejados, y entre otros. Y por último se resalta la solución de injusticias, las desigualdades, y garantizar la conservación, el desarrollo y las identidades culturales, entre otros. A continuación pasa a la segunda pregunta. Respecto a la segunda pregunta, en el documental podemos apreciar que existen 2 tipos de ideologías opuestas, relacionadas directamente con el pensamiento moderno del mundo occidental, el cual es la mayoría en el Perú, y el pensamiento y creencias ancestrales, el cual está representado en el documental por los indígenas nativos de Bagua. Ambas ideologías están en lo correcto y deben ser respetadas, pero el problema mostrado en el documental radica en la tergiversación de los grupos de poder, principalmente de parte del Estado, quienes ven como negativas las ideas que defienden los nativos de Bagua, pues se puede apreciar en distintos discursos del presidente electo en ese entonces, Alan García, un rechazo unánime hacia las costumbres de los pueblos indígenas. Este alude al respeto a la naturaleza y sus correspondientes creencias de una manera totalmente despectiva, tildándolas de ideologías antiguas, obsoletas, sin sentido y ridículas. Asimismo, podemos apreciar cómo se inició una campaña mediática con el único fin de tergiversar los pensamientos que defienden los habitantes de Bagua, quienes solo deseaban proteger la tierra, agua y aire que por generaciones han cuidado sus ancestros. De esta manera, los anuncios en los medios de comunicación mostraban que si no imponemos las ideas del mundo moderno, el país no va a progresar ni desarrollarse, tergiversando el mensaje indígena real y mostrando a estos pueblos como el principal obstáculo del desarrollo nacional. Este problema se da inicialmente por una clara competencia entre sentidos de identidad, pensamiento occidental y pensamiento ancestral. Al competir ambas identidades y no percibir a las comunidades como identidades plurales, sino limitarse a ver su identidad particular asociada al respeto y amor por la naturaleza. Esta clara percepción de distancia y tergiversación entre ambas ideologías genera una discordia que lleva a la violencia y la ilusión, término usado por Amartya Sen para describir la percepción errónea de identidades particulares. El problema del baguazo solo se concentra en el sentido de identidad que poseen los gobernantes,
presidente, ministros, congresistas, etc., quienes excluyen de manera inflexible a los indígenas al tomar decisiones o firmar tratados, como el TLC, que benefician a los grupos mayoritarios, pues perciben sus identidades particulares como negativas y equivocadas, pues como indica Amartya Sen, la identidad puede ser fuente de riqueza y calidez, como de violencia y de terror, como es mostrado en el documental con huelgas, paros, secuestros, etc. Bueno, una tergiversación de la ideología e identidad, como la mostrada en el problema de Baguazo, origina como principal efecto el rechazo hacia quienes difieren de nuestros pensamientos y se oponen a formar parte del grupo al que pertenecemos y en el que nos sentimos cómodos. Cada una de las colectividades a las que pertenece cada persona le confiere una identidad particular. En el presente documental se vio y se mostró la colectividad que apoya al mundo moderno y la colectividad de Bagua que apoya los pensamientos ancestrales, que no debe ser considerada como la única identidad o categoría de pertenencia, ya que esto, como anteriormente se ha mencionado, genera como efecto principal actos de violencia por parte de ambos grupos, debido a que existe una intención de convencer a los demás para que adquieran la identidad particular que defendemos. Esto es mostrado en el documental en las escenas en las cuales se enfrentan tanto los policías como los habitantes de Bagua, en un enfrentamiento lleno de violencia que trajo como consecuencia varios muertos, 31 heridos y un desaparecido. Este escenario de desenlace desastroso tuvo como un inicio de transgredir o cambiar identidades percibidas como negativas u obsoletas. La definición hecha anteriormente por Alan García, convirtiendo compatriotas amigos en enemigos sectarios detestables. Es importante añadir, ante todo lo anteriormente mencionado, que para evitar este tipo de conflicto interno es necesario reconocer por parte de bandos los defensores del mundo moderno y los defensores del austral. Un reconocimiento y razonamiento que se base en la reflexión y la identidad plural, permitiendo percibir al resto de las personas como un conjunto de identidad y no solo limitarse a reconocer una identidad particular. Bueno, ahora respondiendo la tercera pregunta, que sería, explique cómo el problema presentado en el video reportaje se relaciona con la servidumbre y la pertenencia de haciendas y el desarrollo de la ciudadanía teniendo en cuenta la etnicidad regional y la exclusión nacional según Santiago Alfaro. Bueno, según la postura defensiva por quienes proponen hacer cumplir los derechos de comunidades indígenas y el respeto para la naturaleza, que sería en la cordillera del Cóndor, declarada una reserva para la conservación de la biodiversidad del Perú. No se trata de que cómo lo entiendan nuestras autoridades, sino cómo lo quieren entender y acomodar a su conveniencia, ya que el convenio 169 fue muy claro. Los pueblos indígenas deben de tomar garantizada su autonomía y el derecho a la consulta en los asuntos que lo afecten. Consecuencias de total relevancia del tutelaje son: el primero, el pesimismo cultural, aduciendo la incapacidad de los indígenas, el ser una minoría, el ser primitivos y el no ser ciudadano de primera clase, como lo mencionó el expresidente Alan García. El segundo es que los que gobernaban en esos momentos no tenían que ser los mejores o por lo menos estar en capacidad para ocupar dichos puestos, sino que bastaba con afirmar la condición tutelada de los gobernados. Cosa que pasó con la ministra, en ese tiempo la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, que no contaba con ninguna capacidad, ningún planteamiento estratégico para llevar a cabo ese operativo que se hizo, entre comillas operativo, sino que actuaba con total soberbia, ningún asesoramiento de calidad y engaños. Por otro lado, según últimos datos señalarían que el origen étnico no sería el único factor que determina la situación de pobreza de los pueblos indígenas, sino que su lejanía en términos de accesibilidad, sus costumbres, las creencias, las estéticas que hacen que no concuerden con el limeño. Y no sería el idioma ni el origen, sino serían las costumbres. Por otro lado, finalmente, el combatir la desigualdad no es algo tan sencillo. Va más allá de una redistribución del ingreso, y es el componente cultural y político lo que demarcará su futuro. No es solo la poca capacidad redistributiva
como lo vuelvo a mencionar, de parte del Estado, sino también el centralismo, lo que implicaría la exclusión de estos pueblos indígenas. Sobre el privilegio de opinión según Uber. ¿Qué quiere decir el privilegio de opinión según Uber? Según Uber quiere decir que cuando una persona da una opinión, esta no puede ser debatida. Tal es el ejemplo que da Uber cuando dice que en América Latina se considera una falta grave cuando alguien falta respeto públicamente a la idea de un militar o alguien perteneciente a una iglesia. ¿Cómo se relaciona esto en cuanto al baguazo? Sobre el baguazo existe una situación que se puede tipificar con la diferencia de opiniones, sino más bien ante un reclamo de privilegio de opinión. Básicamente cuando Alan García dice que el país va a avanzar cuando haya una inversión extranjera. Es por eso que se da el tratado del TLC con la firma o la concesión de hectáreas sobre la selva. Una entrevista acerca del problema del baguazo. ¿Usted cree que me podría responder? Ya. Ya, muchas gracias. Ya bueno, la primera pregunta es, ¿sabe usted en qué lugar se desarrolló el problema del baguazo? En lugares de Bagua, pues, ¿no? En Bagua. Ya. Y algo referente a esto, ¿por dónde se enteró? ¿A través de qué medios? Bueno, por las noticias que siempre, Ya. por televisión, por radio programa. Ya. Otra pregunta, ¿quién cree usted que fue el principal responsable acerca de este suceso? El principal responsable de ese caso es el gobierno. ¿Y por qué? Porque nos falta política, pues no sabe manejar. O sea, ahí, como se puede decir, se permite que haya esos desórdenes, ¿no? Porque y permite que la población se levante, en el pueblo se levante, ¿no? Porque a veces ahí no llegan las ayudas como se debe ser, ¿no? Los programas de gobierno. Ya, muchas gracias. También, si sabe usted cómo se pronunció Alan García ante este suceso, ¿qué opiniones dio ante una conferencia? El gobierno, ¿sabes? Estaba el presidente de él, ¿no? Y a la verdad no recuerdo cómo se pronunció, pero sé que la política, pues ellos tapan de, como puedo decirlo, usan esas cosas a veces como cortina de humo para hacer unas cosas que no, o sea, las cosas que están verdaderamente mal, ¿no? Para cubrir sus errores o algo así, ¿no? Ellos dicen como cortina de humo. Eso es lo que pasa. Sé que la política es política. Claro. Ya, muchas gracias, señor. ¿Qué es lo que tú sabes sobre el baguazo? Bueno, yo sobre el baguazo sé que fue un levantamiento poblacional que su razón fue que el Estado vendió pozos petroleros de esa zona sin consultar a la gente. La gente, muy arraigada a su misticismo, se podría decir, se sintió un poco mal, ¿no? Porque están atentando contra la naturaleza, que es en donde ellos viven. Y entonces, obviamente, tenían que ir a defender su patrimonio. Además, sé que fue una matanza horrible, hubo secuestrados a los policías, y lo que me pareció interesante fue que en vez de tomar el municipio como rehén, se podría decir, tomaron una estación de Petroperú. ¿Pero por qué? Eso es lo que me deja un poco de duda, ¿no? Porque no se sienten tan abandonada esa población que pensaron que si tomaran la municipalidad no les iban a hacer ni caso. Y por eso tomaron Petroperú, que es una entidad más importante. Y creo que también se querían, al cabo de 35 días más o menos, ya se iban a ir, pero no, el Estado mandó a los policías, como quien dice, ustedes no pueden venir a hacer alboroto y no tiene que recibir su lección y una matanza horrible. Y en venganza también mataron a los policías que había dentro de la estación de Petroperú, ¿no? Solo eso sé, nada más. Gracias.
nuestros tres entrevistados no tienen un dominio o no presentan un dominio completo sobre el tema del bagua. Bueno, también se puede apreciar que esta gente solo está informada a través de los medios, ya sea en radio o televisión, y no ven el verdadero problema que ha ocurrido en dicha zona.